existen 9 procedimientos específicos más. O sea, en conclusión, hablar del proceso penal, estamos hablando de 10 procesos. 10 procesos. El procedimiento común que hemos visto, aquel procedimiento ya cansado de fase preparatoria, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución, es el procedimiento básico, el procedimiento común, el que todos miramos en la televisión. Pero hay unos procedimientos específicos distintos a él, que son 9. En esos 9 estamos incluyendo en un procedimiento que está fuera del Código Procesal Penal, que es donde se encuentra el procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso, como ya se los anticipé, es un proceso que está establecido en la ley penal. De ahí todos los demás procesos los tenemos en nuestro Código Procesal Penal, y eso ustedes lo pueden ver con suma facilidad. Desde el 464 en adelante tenemos estos 8 procedimientos siguientes. Bien, empecemos con cada uno de ellos. El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, bueno, existir, se inicia desde el 464. El procedimiento abreviado era un procedimiento muy utilizado. Y digo era, porque ahora ese procedimiento ya no se utiliza, puesto que tenemos hoy por hoy un procedimiento mucho mejor, que es el procedimiento de aceptación de cargos, del cual creo que ustedes de una u otra manera ya lo han visualizado o ya se han enterado por las noticias, el famoso procedimiento de aceptación de cargos. Pero ese procedimiento de aceptación de cargos fue el que anuló prácticamente el procedimiento abreviado. No es que lo haya derogado, ¿no? El procedimiento abreviado sigue ahí en nuestro Código Procesal Penal, pero ya no tiene sentido su utilización, porque dentro del procedimiento abreviado lo que necesitaba era la confesión del procesado. Entonces, la aceptación, y no tenía otro beneficio. En cambio, en la aceptación de cargos sí tiene otro beneficio, que es la reducción de pena. En cambio, el procedimiento abreviado acepta los hechos, pero no tiene reducción de pena. Por eso, vuelvo a insistir, este procedimiento abreviado ya quedó prácticamente en desuso. Pero es bueno tenerlo presente porque de una u otra manera uno tiene que enterarse más o menos de qué va ese procedimiento abreviado. Especialmente unos 3 años antes, para atrás, era un procedimiento demasiado utilizado, porque la idea de este procedimiento, su naturaleza es evitar el debate. Se realizó la fase preparatoria, la fase intermedia, pero en la fase intermedia, en el acto conclusivo de acusación, se presenta el acto conclusivo de acusación por procedimiento abreviado. Obviamente el fiscal ya ha dialogado con el defensor, ya han aceptado regirse por ese procedimiento, ya han hablado la pena que pueden aceptar, y la idea es que el procedimiento abreviado se utiliza cuando el Ministerio Público considera que una pena que se puede imponer es una pena no más allá de los 5 años. Si el fiscal determina que se puede imponer una pena no más allá de los 5 años, entonces habla con el defensor, llega a un acuerdo para que el procesado acepte el hecho. Acepte los hechos y como consecuencia finaliza ahí el proceso, siempre y cuando la pena no sea superior a los 5 años. Ahí se dicta sentencia. Es el caso donde el juez de primera instancia emite sentencia por el procedimiento abreviado. Pero bueno, insistir, requisito número 1 es que el procesado acepte los hechos. Y lo que se logra es evitar el debate. Eso es lo que se logra, evitar el debate. Bien, y recordemos que ese procedimiento abreviado es apelable. Se cuestiona el 405 se cuestiona esa apelación porque si el procedimiento abreviado, ¿por qué es apelable? ¿Acaso hay agravio? Si el sujeto acepta, pues ya no tendría agravio, pero se posibilita el 405 esa apelación.
apelación genérica. Entonces, ese es el procedimiento abreviado, jóvenes, donde la persona acepta los hechos y evita ir a debate, y el juzgado de primera instancia, en la audiencia intermedia, que se realiza una audiencia para conocer la apertura a juicio por procedimiento abreviado, ahí es donde se determina, se le da la palabra al procesado para que él, o al acusado, para que él especifique que efectivamente acepta los hechos, y ahí concluye con sentencia. Eso es procedimiento abreviado. Después tenemos el procedimiento simplificado, que es un tema más complejo porque realmente ese procedimiento casi no se ha utilizado. Pero su naturaleza del procedimiento simplificado es diferente, es todo lo contrario al procedimiento abreviado. Recordemos que el procedimiento abreviado lo que anula es el debate, ya no se va al debate. El procedimiento simplificado es a la inversa, lo que anula es la fase preparatoria y la fase intermedia. Simplificado porque su naturaleza es que antes de la primera declaración, el fiscal ya tiene todas las evidencias, todas. Entonces el fiscal le presenta al juzgador la primera declaración, o antes de la primera declaración, un procedimiento simplificado para simplificar el proceso, para quitar la fase preparatoria y la fase intermedia. Y en esa primera audiencia, en la primera declaración, de una vez se emite apertura a juicio para llevarlo al debate. Eso es lo contrario. Pero bueno, insistir, yo no he tenido conocimiento que se haya realizado un solo caso de procedimiento simplificado. Podrá haber en los casos, por ejemplo, de negación de asistencia económica, por ejemplo. Antes de la audiencia, primera declaración, el fiscal ya tiene todo listo. Ahí podría presentar un procedimiento, la tramitación de un procedimiento simplificado para evitar la fase preparatoria, la fase intermedia, y nos vamos directamente al debate. También tenemos el procedimiento para delitos menos graves. Este es un poco más común. Este sí es más común porque este procedimiento es el que conocen los jueces de paz. Los jueces de paz conocen este procedimiento de delitos menos graves. Los conocen desde la fase preparatoria, intermedia y debate. Los jueces de paz realizan el debate. Los jueces de paz emiten la sentencia. La idea de estos procedimientos es que sean los jueces de paz los que conozcan esos delitos menos graves. Hablando de menos graves, son aquellos que no pasen de 5 años de prisión. O sea, cuando un tipo penal, su sanción máxima no pase los 5 años, entonces estos son competencia de los jueces de paz. Aquí en la capital se da muy bien, en algunas cabeceras departamentales también se da muy bien esto, porque la idea es acercar la justicia a la población, que la población de los municipios por los delitos menos graves no tengan que acudir hasta la cabecera departamental regularmente, sino que esos delitos menos graves se queden en el municipio, se quede con los juzgados de paz penal. Lamentablemente, bueno, aquí en Guatemala, en la capital, no tenemos problema porque todo delito menos grave, todo delito menos de 5 años es conocido por los juzgados de paz penal aquí en Guatemala. Ningún problema. Cualquier delito que no pase 5 años, sepa usted que no va a la torre de tribunales, va a un juzgado de paz penal. Son los que conocen los delitos menos graves, los delitos cuya sanción máxima no pase los 5 años. El problema es el interior del país. Hay que reconocer que tanto el organismo judicial como la Policía Nacional siempre son instituciones que han estado en los 340 municipios, de siempre. Siempre hay un juzgado y siempre hay un policía. El que no había habido era Ministerio Público. Hasta hace unos cuantos años, 3, 4 años, ya se agenció de agencias municipales los 340 municipios. Porque esa es la idea,
que teniendo todo el aparato de justicia en los municipios puedan conocer los delitos menos graves. Vuelvo a insistir, es apoyar a la población para que al acercarse a la justicia, eso es un verdadero acceso a la justicia, no hay que ir a la cabecera departamental o al municipio que cuenta con el privilegio de tener un juez de primera instancia. El problema de la realidad, la pura realidad, es que todavía nos falta defensa pública. O sea, no hay defensa pública. Y recordemos que en este banco de la justicia se necesitan 4 patas: jueces, fiscales, defensores y la policía. Se necesita. Hoy por hoy tenemos 3, nos falta 1, la defensa pública. También he entendido, he sabido que en muchos municipios, quizás un 30-40% a nivel nacional, ya se cuenta con este sistema. Ya se cuenta con jueces de paz que conocen los delitos menos graves. Y ahí con esfuerzos de la defensa, pues se ha ido cubriendo. Otra crítica es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, si bien es cierto, se jacta que cubrió el país con 340 agencias municipales, también lo es que su jornada es demasiado corta. Solo trabajan 8 horas. Imagínense, el delito trabaja las 24 horas, el MP solo 8 horas. Es un tema que esperamos que el nuevo fiscal pues entre a valorar y fortalecer esas fiscalías municipales o agencias municipales. Entonces, lo importante de los procedimientos para delitos menos graves es que primero lo conocen los jueces de paz. Segundo, los delitos menos graves de 5 años. ¿Y cómo se inicia el proceso? Pues hay 2 formas de iniciar el proceso o tramitar el proceso de delitos menos graves. 2 formas. Una es por querella y la otra es por en flagrancia de delito, porque se puede cometer en flagrancia. Entonces, un delito menos grave es cometido por flagrancia, también puede darse, o por querella. Entonces, ¿cómo se ventila ese proceso? Cuando es por querella, una querella que presenta el agraviado al juez de paz, entonces el juez de paz señala a los siguientes 10 días una audiencia de conocimiento de cargos, donde cita al sindicado y se realiza una audiencia de conocimiento de cargos. De ahí, con todo y la descripción de los antecedentes de las personas, antecedentes personales de la persona, después de esa audiencia, si el juez decide en esa audiencia de conocimiento de cargos, decide abrir a juicio, entonces inmediatamente señala otra audiencia para determinar con qué pruebas se va a llevar a cabo el juicio, y a los 20 días ya se inicia el juicio, el debate. Así es el proceso. Querella, 10 días, audiencia de conocimiento de cargos. Si en esa audiencia se determina que hay elementos suficientes para abrir a juicio, se le da audiencia a las partes para que presenten los medios de prueba que van a utilizar en el debate, y a los 20 días se inicia el debate, ya el debate común como los que ustedes ya realizaron. Esto es en caso de querella, pero ¿qué pasa en los casos de flagrancia, en los delitos menos graves? Entonces, se detiene a la persona y se tramita todo el procedimiento común que hemos visto, la fase preparatoria y la fase intermedia, lo mismo. Solo que en la etapa intermedia ya no se va a llamar audiencia de apertura a juicio, sino audiencia de conocimiento de cargos. Esa es la gran diferencia. Cuando es menos graves, lo conoce el juez de paz,
y se tramita, cuando es flagrancia, se tramita normal el proceso, artículo 81, artículo 82, primera declaración, la fase preparatoria, la fase intermedia. Solo que acá en la fase intermedia ya la audiencia se llama audiencia de conocimiento de cargos. Y de ahí se da exactamente lo mismo. Si determina el juzgador elevarlo a juicio, pues tendrá que analizar con qué pruebas se cuenta y después a los 20 días se inicia el debate. Y si es por querella, como ya lo dije, se corta todo lo que es la fase preparatoria intermedia y solo se realiza la audiencia de conocimiento de cargos. Esto es, en grandes rasgos, lo que es el procedimiento específico de procedimientos menos, de delitos menos graves. Lo más importante aquí a resaltar, por favor, es que lo conocen los jueces de paz. Máxime cuando son especializados aquí en Guatemala se habla de los juzgados de paz penales. En algunos municipios también ya existen juzgados de paz penales que llevan estos casos. Y estos casos de los delitos menos graves, de los delitos que su pena máxima no sea superior a los 5 años. Y ya es el procedimiento que les dije, que en lugar de apertura a juicio, se llama audiencia de conocimiento de cargos. Y de ahí se realiza el debate normal, el debate común que ustedes ya practicaron. Eso es en cuanto a al procedimiento de delitos menos graves. Por favor, esto lo encontramos en el 465 ter. La crítica que hago en este procedimiento es que no conoce la acción reparadora y eso sí, de verdad no tiene ningún sentido. Tanto que se ha luchado para la acción reparadora. A los 2 años de haber entrado en vigencia este Código Procesal Penal, quitaron la acción reparadora. Hasta en el 2010 la volvieron a reinstaurar y uno viendo el delito, el procedimiento de delitos por delitos menos graves, también vuelven a quitar la acción reparadora. Y ojo, la acción reparadora es lo más importante y lo más crucial para el ser humano. No basta con imponerle una sanción penal a una persona, sino lo que uno quiere es que se le repare el daño. Recuerden que esto es algo muy importante. Entre las consecuencias jurídicas de delito está la reparación del daño. Por eso hoy día también se habla de un derecho penal de la tercera vía, que va con exclusividad a la reparación del daño. Entonces, sí me llama la atención que el legislador haya omitido, no omitido, sino que lo dice textualmente en el procedimiento para delitos menos graves, que no conocerá la acción civil. Si quiere acción civil, váyase ahora al proceso civil, pudiéndolo haber realizado de una vez. Es la crítica que hicimos en su momento sobre la acción civil en el ámbito penal. ¿Cómo es posible que la víctima la dejaban desprotegida porque el Ministerio Público lograba la acción penal, pero nunca la acción reparadora? Hoy por hoy, en estos delitos menos graves, exactamente igual. Está prohibido ejercer la acción civil. Máxime cuando se trata de delitos menos graves, creo que es mucho más oportuno el tema de la reparación civil. Pero bueno, son las situaciones que se dan por parte de nuestros legisladores. Después tenemos un procedimiento, quizás en su momento era muy común, hoy ya es menos, ha bajado muchísimo, el procedimiento especial de averiguación. Anteriormente en el conflicto armado interno, recuerdo que íbamos a practicar exhibiciones personales en los destacamentos militares, en las comisarías, en los hospitales, en las morgues. Acudía uno como funcionario judicial o empleado judicial a practicar exhibiciones personales. Pues en esa época era muy difícil, ya todos sabemos la época del conflicto armado interno, donde habían desaparecidos y entonces los familiares acudían a la policía o acudían al juzgado para hacer las diligencias de exhibición personal. Y por eso estuvo bien este proceso que se estableció en el año 92, obviamente, porque estamos en pleno conflicto armado.
y existían esas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, se dio un procedimiento especial de averiguación en dado caso el funcionario judicial no practicara correctamente la exhibición personal, ya sea de una manera dolosa o imprudente. Se determinaba que no practicaba correctamente la exhibición personal y se tenía la duda que la persona todavía estaba en un destacamento militar, por ejemplo. Entonces la víctima acude a la Corte Suprema de Justicia directamente para que la Corte Suprema de Justicia a los 5 días le pida informe al Ministerio Público. Y el Ministerio Público con su informe tendrá que señalar una audiencia a la Corte Suprema de Justicia y en esa audiencia determina un mandato de averiguación especial. Regularmente este mandato se lo da al PDH, al Procurador de los Derechos Humanos, el cual se convierte en un fiscal especial y la misma Corte Suprema de Justicia puede nombrar un juez especial para ese caso. Entonces, con el mandato de averiguación, el PDH ya puede iniciar todo tipo de investigaciones, averiguaciones, y si determina que efectivamente la persona, el funcionario no practicó correctamente la exhibición y llegó al lugar a rescatar a la persona, pues seguía este proceso con base a un procedimiento ordinario ya común, ya sea por asesinato, ejecución extrajudicial o desaparición forzada. Ya eso es un tema de un procedimiento especial que establece el Código Procesal Penal en caso se faltare a una correcta tramitación de la exhibición personal. Muy importante. Hoy es casi nulo ese proceso, pero sí en su momento, bueno, existir, sí era muy utilizado. ¿Por qué? Por las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Después tenemos el siguiente procedimiento específico, que es el de la acción privada. Esto, tener presente qué delitos se conocen acá. Son los delitos de acción privada. Háblese de daños, háblese de los delitos contra el honor, por ejemplo, la difamación, calumnia, injuria. ¿Quiénes de aquí no hemos sufrido alguna injuria, una difamación, alguna calumnia? Aquí tenemos que tener presente que no hay que ir al Ministerio Público. Aquí donde hay que ir es a un tribunal de sentencia, que el tribunal de sentencia es el encargado de tramitar este delito de acción privada. Háblese de daños, estafa mediante cheque, que yo sé que muchos de ustedes tal vez ni conocieron los cheques, pero eso es un tema, era común, los cheques y eran común las estafas que no tenían fondos. Entonces ya usted con el cheque lo llevaba al banco para hacer una gestión administrativa ahí y después presenta la querella correspondiente dirigida al tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia es el facultativo legalmente para conocer esta clase de delitos. ¿Qué delitos? Estafa mediante cheque, daños, propiedad intelectual, propiedad industrial y delitos contra el honor. Fundamentalmente estos, y esto lo tenemos en su artículo 20, donde está la acción privada, 24.4, delitos relativos al honor, daños, derecho de autor, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque. Son los delitos de acción privada. Si su cliente llega a su despacho y le plantea que es víctima de estos delitos, no tiene que ir al Ministerio Público. Usted sabe que tiene que ir únicamente al tribunal de sentencia a través de una querella. Entonces lo recibe el tribunal de sentencia y lo que inmediatamente realiza es una audiencia de conciliación, que me parece lógico. ¿Para qué llegar a extremos si se puede conciliar? Y esos de daños, pues mire, lamentablemente yo estaba enfurecido y le dañé su vehículo, pues yo quiero arreglarlo o quiero pagarlo. ¿Está bien? Se soluciona el caso. Mire que yo lo traté muy mal con sus características físicas que tiene, lo verás que lo siento, le pido disculpas. Bueno, ahí quedó.
Pero si no hay conciliación, entonces el tribunal de sentencia fija día y hora para el debate. Aquí no existe fase preparatoria ni fase intermedia. Aquí lo que existe es querella, conciliación y debate. Pero hay que tener presente ese tema de la conciliación, que se da dentro de delitos de acción privada. Recordar que delitos son de acción privada. Si es en el interior, pues creo que todos los tribunales del interior no se les ha quitado la competencia para conocer delitos de acción privada. Mire, el tribunal de sentencia, qué difícil, no solo lleva juicios, debates en sí, hacer sentencias, que ustedes saben que qué difícil es, sino que también conocimiento de querella para estos delitos de acción privada. El otro proceso que se tiene, que maneja nuestro Código Procesal Penal, es un proceso para aplicación de medidas de seguridad. Esto es importante, jóvenes, recalcarlo. Yo sé que ustedes están ya a un punto, a un pasito de llegar a culminar gratamente estos estudios. Y después vienen los privados. Y hay una pregunta de privado que siempre se hace: la diferencia entre pena y medida de seguridad, cuando es en derecho penal. Porque el problema es que mucha gente nos habla de medidas de seguridad que se le da a un niño, medidas de seguridad que se le da a una mujer en violencia intrafamiliar, hasta medidas sustitutivas confunden. No, aquí estamos hablando de medidas de seguridad penal. Recordemos, jóvenes, que dentro de las consecuencias jurídicas del delito está la pena y la medida de seguridad. Pena y medida de seguridad. Cuando hay que tener cuidado en esto. ¿Cuál es el presupuesto de la pena? El presupuesto de la pena definitivamente es la responsabilidad penal o la culpabilidad. La persona capaz de ser responsable. Ese es el presupuesto de una pena. La persona que es capaz de ser responsable. Distinto es el presupuesto de la medida de seguridad en materia penal. Y el presupuesto, la medida de seguridad es la peligrosidad. No es la culpabilidad, es la peligrosidad. ¿Qué quiero decir con esto de la peligrosidad? Que cuando una persona es peligrosa, ¿pero por qué es peligrosa la persona? Pues es peligrosa la persona porque tiene algún grado de deficiencia mental y a pesar de eso cometió un delito. Eso es peligroso. Y eso no lo digo yo, también lo dice su Código Penal. Cuando usted mira las medidas de seguridad, dice el estado de peligrosidad. Y hay varios estados, pero los más comunes es cuando una persona tiene problemas mentales y comete un delito. Él ya es peligroso. Entonces, la persona que comete un delito, pero tiene sus capacidades mentales correctas, como todos nosotros ahí entra el juicio de la culpabilidad. Ustedes se recordarán en su derecho penal, el juicio de la culpabilidad, donde ahí se le reprocha porque a pesar que tiene sus facultades, cometió un hecho delictivo. En cambio, la medida de seguridad no está con sus cabales, pero a pesar que no estaba con sus cabales, cometió un hecho delictivo. Entonces la persona es peligrosa y al peligroso no se le puede imponer una pena. Al peligroso se le tiene que imponer una medida de seguridad. En otras palabras más coloquiales, usted dirá que la pena se le impone a la persona capaz de ser responsable y la medida de seguridad se le impone a la persona que no es capaz de ser responsable. Entonces, existe un juicio para aplicación de medidas de seguridad. Entonces, la lógica simple es cuando una persona, un enfermo mental, fue a matar a una persona, pero se determina que no tiene bien su capacidad mental, entonces no se le puede imponer una pena.
A él se le tiene que poner una medida de seguridad. Y es ahí donde entra el juicio que estamos viendo. Y ahí es exactamente lo mismo que el juicio ordinario, solo que se le pone un tutor correspondiente y el cual pues va a hacer la defensa material y también con la defensa técnica, y se maneja todo el proceso correspondiente. Y se emite sentencia y si es positiva, pues se le va a imponer la medida de seguridad correspondiente. Ya recordarán ustedes en su Código Penal, cuando vieron las medidas de seguridad, hay clases de medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad hay de internamiento y de no internamiento. O sea, las de internamiento, pues es cuando a la persona regularmente se utiliza el Federico Mora, y ahí están las personas, muchas personas que cometieron un hecho delictivo sin tener su capacidad mental, están en el Federico Mora. Y también hay medidas de seguridad de no internamiento, donde hay personas que por el grado de por alcohólicos o por drogas han cometido delitos. Entonces ahí se les obliga a acudir a ciertos lugares o no acudir a ciertos lugares, incluyendo también puede hacerse uso del mecanismo de la pulsera electrónica. O sea, puede hacer esas alternativas cuando no es de internamiento. En el Código Penal, ustedes recordarán, se habla del reo habitual. Y el reo habitual ya se le tiene que dar una medida de seguridad de no internamiento. Bueno, pero entonces eso ya se mira estrictamente en este proceso exclusivo para imponer medidas de seguridad, porque el presupuesto de esa persona es no tener la capacidad mental. Y a pesar de eso cometió un delito. Recordemos que la medida de seguridad, su presupuesto es la peligrosidad postdelictiva, no predelictiva, es postdelictiva. Después que cometió un delito, se toma como peligroso, antes no. Bien, el otro proceso también muy común es el proceso o el juicio de faltas. Y es tan común porque en el juicio de faltas, su mismo nombre lo dice, es el que conoce los procedimientos de las faltas. Las faltas, recuerden ustedes que está en su Código Penal. Las faltas, que la naturaleza de las faltas siempre ha sido una cuestión de discusión, pero son faltas, y ahí está en el libro tercero, a partir del 480 de su Código Penal, están todas las faltas. Falta contra las personas, falta contra las buenas costumbres, falta contra los intereses generales de la población, faltas electorales. Ahí están las faltas. Las más comunes son las faltas contra las personas y las faltas contra las buenas costumbres. La más común es esta última, la falta contra las buenas costumbres. Es el famoso caso, se da mucho en los pueblos, en los caseríos, especialmente en las cabeceras municipales, cuando aquel muchacho o aquella persona se echa sus respectivos traguitos y anda escandalizando en la vía pública. Pues ahí, ¿qué es lo que vemos? En pleno escándalo público, aquellos que están peleando también es falta contra las personas, el interés general es contra la población, el maltrato de algunos animales, aunque ahora ya es una ley o es un delito. Entonces, estas faltas, como son en flagrancia, los detiene la policía y directamente se lo lleva al juez de paz. El juez de paz, como es una falta, es de ser competente. Imagínense, aquí los jueces de paz son competentes para el procedimiento de delitos menos graves y las faltas. Y en estas faltas también conoce el juez de paz el juicio de faltas, las faltas, los delitos contra el tránsito y los delitos que tienen multa. Esta famosa delito de responsabilidad conductores, que espero que a nadie le haya tocado esa situación, pero es cuando realmente la persona anda con sus traguitos y anda conduciendo o anda zigzagueando. Entonces pone en
en peligro a los demás conductores. Por eso es un delito de peligro abstracto. Entonces, el delito de responsabilidad de conductores, cuando el Departamento de Tránsito, la Policía Municipal de Tránsito o los policías lo detienen conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, directamente lo conducen con el juez de paz, porque el juez de paz también tramita este juicio de faltas, y este juicio de faltas, vuelvo a insistir, conoce las faltas en sí, conoce los delitos de tránsito, la responsabilidad de conductores, y conoce también los delitos, aquellos que solo son sancionados con multa. Esto es muy importante. Los delitos que son sancionados solo con multa, el juez de paz a través de los juicios de faltas. El juicio de faltas es sencillo. El caso más común. Un tema interesante. En el juicio de faltas no participa el Ministerio Público. No, ahí solo participa la autoridad que se siente ofendida. Entonces, realmente es la Policía Nacional o la Policía Municipal de Tránsito. Entonces, usted va con no lo pongamos a usted, su cliente iba por el Boulevard Liberación con sus traguitos, aquellos famosos viernes, tipo 7, 8 de la noche, y siempre hay un servicio de policía ahí pendiente, y sospechan que andan en estado de ebriedad. Lo que hacen es llevarlo al juzgado de turno, llevarlo al juzgado de paz. Y el juzgado de paz de una vez entra, y si usted acepta los hechos, emite sentencia. Si usted acepta o su cliente acepta los hechos en estos delitos de tránsito, delitos sancionados solo con multa, o las faltas, de una vez emite sentencia. Pero si la persona no acepta los hechos, entonces se señala otra audiencia para donde tienen que llevarse las pruebas, y al finalizar esa audiencia con todo y pruebas, se emite la sentencia, absolutoria o condenatoria. ¿Qué es lo que suele pasar en la práctica? A estas personas que los detienen en un estado de ebriedad crítico y se los llevan al juzgado, ahí los pueden sentenciar por delitos de tránsito, de responsabilidad de conductores. Pero si la persona no acepta, y ojo, como les dije, en esos casos no participa el Ministerio Público, ahí solo participaría la Policía Municipal de Tránsito, usted y su defensor. Y lo primero es que el juez le va a decir, acepta los hechos, y la persona dice, yo no acepto los hechos, aunque esté en un estado que casi ni habla. Entonces, si no acepta los hechos, se señala otro día para la audiencia donde tiene que llevar las pruebas, y ahí la policía tiene que llevar pruebas. Tiene que ir la prueba de alcoholemia, tiene que ir algunas fotografías, algunos videos, y la persona, cuando ya está al siguiente día o a los 2 días, ella ya está sobria, ya puede defenderse mejor. Pero realmente eso no pasa. Realmente todo el mundo acepta, o casi todo el mundo acepta los hechos de una vez, y se emite la sentencia, y como son sanciones realmente penadas por multa, entonces se pone una multa y usted va al banco, sus parientes van al banco y ya sale. Eso es lo que pasa en estos delitos de responsabilidad de conductores, las faltas y los delitos con multa. De una vez en audiencia se acepta, se emite la sentencia. Si no se acepta, se hace otra audiencia con las pruebas para determinar al final de cuentas si es responsable o no es responsable. Ese es el juicio de faltas, y rogarles que, como es el juicio de faltas, conocen las faltas, delitos de tránsito y los delitos sancionados únicamente con multa. Bien. Ahora, el otro más común de todos últimamente, que se puso de moda hace unos 3 años, aproximadamente unos 2, 3 años, se puso de moda, el
el juicio de aceptación de cargos. Eso creo que ustedes lo han escuchado por ahí. Ese proceso de aceptación de cargos que lo regula el mismo Código Procesal Penal en una reforma. Este procedimiento, a partir del 491 bis, ahí dice bis, ter, quater, quinqui, así es largo, porque insertaron esa reforma para insertar este proceso de aceptación de cargos, que también ha dado de mucho de qué hablar. Hay mucha gente que ya no está de acuerdo con el procedimiento de aceptación de cargos, especialmente cuando se ven personas o exfuncionarios que de una u otra manera han hecho trizas el erario nacional y entonces llegan y aceptan los hechos y les ponen una pena de 2, 3 o 5 años. Y eso es lo que a la gente le molesta. Todo lo que robó y solo 3, 4 años le pusieron y de ribete todavía ya está libre. Pero creo que es interesante este tema de aceptación de cargos, porque usted puede aceptar, ¿para qué esperar hasta el debate? Y yo tengo presente hacer todo un gasto de todo un sistema, si usted quiere aceptar los hechos. Yo tengo un caso presente hace unos 10 años tal vez, alguno de ustedes no sé si se recordará, un caso en San Cristóbal, donde un señor, no sé qué circunstancias hubo ahí, pero le dio muerte a su esposa. Y entonces la policía lo capturó porque él estaba mal, no aceptaba lo que había hecho personalmente, pero sí lo entrevistaron y él dijo que sí había dado muerte a su esposa. Estaba en el juzgado llorando y le pusieron todos los medios de comunicación. Él mismo aceptaba la muerte de su esposa y estaba sufriendo por eso. Pero después ya no aceptó. Ya en el proceso común ya no aceptó y al final lo absolvieron. Entonces, dice uno, ¿qué tanto gasto todo el sistema si él pudo haber aceptado los hechos? Y lo que se quiere es la justicia. Acepta los hechos, pues ya está condenado, tiene sentencia, pero muy importante en el procedimiento de aceptación de cargos es que tiene que reparar el daño a la víctima. Y eso para mí es muy importante. Vuelvo a insistir, la reparación del daño a la víctima es tan importante como la sanción penal. Muchas veces la persona puede quedar medianamente satisfecha porque hubo sentencia condenatoria, pero no hubo reparación del daño. Y la idea de los casos de aceptación de cargos es esa, que la persona acepte los hechos y también acepte la reparación que tiene que hacer del delito. ¿Qué beneficios tiene la aceptación de cargos? Pues fundamentalmente la reducción de la pena. Por eso les dije, el procedimiento abreviado prácticamente dejó de ser efectivo, porque la aceptación de cargos es otra ventaja. Usted puede aceptar cargos desde la primera declaración, puede confesar de la primera declaración. Y cuando lo hace en la fase preparatoria y en la fase intermedia, le reducen hasta la mitad de la pena. Mire qué interesante. Hasta la mitad de la pena le pueden reducir cuando acepta los cargos en la fase preparatoria intermedia. Ahora, si lo acepta hasta en el juicio, ahí pues se le va a rebajar o en la apertura de juicio, perdón, se le rebaja, usted acepta los hechos en la apertura del juicio, se le rebaja una tercera parte. Y si lo acepta en el debate, entonces una quinta parte. O sea, tiene formas de reducción de pena. Repito, fase preparatoria intermedia, la mitad de la pena. En la apertura a juicio, una tercera parte. Y en el juicio es una quinta parte de reducción de pena. O sea, tiene ventajas. Pero también es importante recalcar, o hacer hincapié, perdón, que el 491 quater prohíbe que no sea para todos los delitos.
El 491, Quater, ahí establece un gran listado de delitos por los cuales no puede rebajarse la pena. Y en esos delitos están los más graves, incluyendo narcotráfico, no puede rebajarse la pena. Ni el homicidio puede rebajarse la pena. Yo en eso sí hago una crítica, eso es una cuestión muy personal. Yo creo que sí se debería rebajar la pena a todos los delitos. Y en el tema de los de crimen organizado, creo yo que debería de regirse con base en el testimonio de colaborador eficaz. Crimen organizado. Yo, un fulano por narcotráfico o un fulano de lavado de dinero, sí le vamos a aceptar los hechos, sí le vamos a reducir su pena, siempre y cuando nos dé información de la participación de otras personas. Si no, no hay aceptación de cargos. Imagínense para el tema del lavado de dinero, narcotráfico, los delitos contra la corrupción. En la corrupción siempre hay un fulano que da y un fulano que recibe. Siempre. Entonces, un fulano, un exfuncionario que hizo trizas el erario nacional y quiere confesar porque se le va a dar la mitad de la pena de un gran beneficio. Sí le aceptamos la confesión siempre y cuando me dé nombres de quienes participaron en ese hecho. Si no, no. Lo mismo crimen organizado, siempre y cuando nos informen quienes más participan. Solo así se le puede dar el beneficio de la rebaja de penas y, además de esto, y la reparación civil. En el tema de la reparación civil sí es tajante el código en que se tiene que hacer efectiva la reparación civil. Dice el 491 du de CIES, dice, hasta cuando no haya hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados. O sea, no se va a hacer efectiva la rebaja hasta cuando no hayan hecho la reparación digna. Entonces, en el caso de la corrupción, tiene que estar la PGN. O sea, la idea sería que los delitos de corrupción no solo salgan yo acepto los hechos. No, acepte los hechos y establezca usted quiénes más participaron. Si no nos señala nombres, no le rebajamos la pena. Y además de eso, tiene que pagarle todo al Estado, todo lo que robó. Todo lo que hizo hay que dárselo al Estado nuevamente. Creo que ahí podría darse. Los otros delitos graves, creo que también, ¿por qué no darle la oportunidad de que acepte los hechos? Se logra mucho más. Mires Estados Unidos constantemente hace estas operaciones. Eso sí, si dejan lo que se dice aquí muy seguido, los cantautores, los cantores que se van a Estados Unidos y van a cantar las mañanitas, claro, pues aquí también debería ser exactamente lo mismo. Aquí se le va a dar los beneficios siempre y cuando nos diga nombres. Y también repare el daño. Con los delitos más graves creo que también podría hacerse exactamente lo mismo. Y el tema interesante en esto es que también es apelable. La apelación no la tenemos en el 404. La apelación en este procedimiento la tenemos en el 491 quaterdecies. Así se llama el artículo, 491 quaterdecies. Aquí señala que procede el recurso de apelación, es el recurso de apelación genérica, es la que habilita contra el procedimiento de aceptación de cargos. Bien, compañeros, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Ya con esto estamos casi finalizando. La semana entrante vamos a hablar sobre el último procedimiento especial, que es el de adolescentes en conflicto con la ley penal.
También les hablaré un poquito sobre el procedimiento de la niñez que hablamos la vez pasada, el procedimiento de medidas de protección, solo para que sepan ustedes lo que aparece en la ley PINA. Si tienen la posibilidad de conseguir la ley PINA, sería mucho que mejor, porque la ley PINA tiene principios fundamentales y esos dos procedimientos. Y lo que nos atañe a nosotros es el procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, que prácticamente lo van a ver, es casi lo mismo, solo hay ciertos plazos que disminuyen y ciertos requisitos y garantías ahí establecidas para los adolescentes. Pero lo importante es verlo y con eso estaríamos concluyendo nuestro curso. Así que vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, algún comentario de estos 8 procedimientos, aparte del ordinario que hemos hecho, que son 9, y el 10º que lo miraríamos el próximo martes?